Un cordial saludo. A continuación expondré mis argumentos acerca del tema. He estado experimentando todos los días la ciencia y la lógica en mi vida. Para iniciar es importante esclarecer, abro comillas, que la lógica estudia la razón misma en cuanto que es instrumento de la ciencia o medio de adquirir y poseer lo verdadero. Se puede definir por consiguiente como el arte que dirige el acto mismo de la razón. En mi diario de vivir experimento la lógica en los actos que desarrollo de análisis y comprensión de una verdad. Por ejemplo, cuando tomo una decisión importante o trascendental en mi vida. Inicialmente concibo en formar la idea y posterior a ello aprendo de cada una de ellas, siendo estas el punto de partida para aprender y dirigir mi acto intelectual. Considero entonces que la lógica en mi vida va más allá de un simple pensamiento. Es razonar desde una perspectiva más profunda en la cual puedo establecer juicios que determinan la afirmación o negación. En mi vida, este juicio se practica continuamente, ya que como docentes y formadores de jóvenes, a diario me veo enfrentada a dar juicios, las notas, las explicaciones de los estudiantes cuando llegan tarde a clase, entre otros, de los cuales debo identificar su verdad o falsedad. Pero es solo la lógica la que me facilita dicha labor de raciocinio. Por otra parte, experimento la ciencia en mi vida cuando identifico las causas de mis actos o consecuencias de los mismos, determinando así la verdad de los hechos. Por ejemplo, cuando les explico a mis estudiantes el por qué perdieron su evaluación, allí les hago una explicación clara y directa de las causas y a su vez corrijo las respuestas dándoles más objetividad en sus procesos de conocimientos y aprendizajes. Para terminar, quiero invitarlos a reflexionar acerca del verdadero sentido de la lógica y la ciencia, las cuales poseen grandes cualidades, ya que nos permiten prever, predecir e investigar con mayor precisión los diferentes aspectos que suceden alrededor del propio ser. Se trata entonces de ir más allá, planear y responder problemas que continuamente indaga el ser humano. De esta forma, podemos precisar que estas ciencias no se limitan a una observación pasiva del universo y de la realidad, sino que permiten modificar e intervenir en la construcción de la realidad, prediciendo hechos y a la vez alterando algunos otros, ya sea para bien individual o común de la misma sociedad. Hablar entonces de los términos lógica y ciencia significa acercarme a una reflexión cada vez más profunda sobre los diversos conceptos y las posibilidades que tenemos para entender este mundo tan complejo al cual nos vemos sumergidos día a día. El comprender de manera filosófica esta realidad nos exige desarrollar ciertos conocimientos y a su vez adquirir otros tantos. Es aprender las nuevas realidades científicas y encontrarle el verdadero sentido de la reflexión dentro de los diferentes contextos de crisis que se establecen. Debemos ir más allá y ser precursores de nuevas posibilidades de construcción de la ciencia, basados en la realidad y necesidades del ser humano. Ahora es tiempo de interrogarnos y enriquecer nuestro saber con diferentes puntos de vista y diversas concepciones del mundo y de la vida, lo que nos exige una apertura de pensamiento y una aceptación de la realidad sobre la cual existimos, partiendo de las necesidades y nuevas oportunidades que nos establece la ciencia. La gran cantidad de información que circula hoy nos exige tener criterios sólidos para determinar aquello que es verdadero, conocimiento de lo que no es. Por ello, debemos ser razonables y precisos en las diferentes apreciaciones que realizamos en el ámbito científico, ya que esto nos permite desarrollar con mayor conciencia y análisis los cambios y conceptos científicos que se vivencian en nuestra realidad social y actual. Gracias. Buenas noches, compañeros. Quiero plantear algunos argumentos relacionados con este tema tan importante que me apasiona, que es lo experimentado todos los días de nuestra vida relacionado con la ciencia y la lógica. Inicio esta intervención o este momento con una frase de David Russell que dice así: lo más difícil de aprender en la vida es qué puente hay que cruzar y qué puentes hay que quemar. Los seres humanos somos seres biopsicosociales y por ende a través de la historia
nos desarrollamos en unas cantidad de campos, de actividades, generamos ideas sobre diferentes temas, sobre diferentes ámbitos. Pienso que una vez pasa el tiempo, los seres humanos entendemos más claramente lo que observamos. Ya no es solo de pronto como sucede en Mito de la Caverna, que únicamente vemos sombras, sino que se nos presentan herramientas suficientes para de pronto escudriñar más nuestras realidades. Observamos, pensamos, experimentamos. Esto es fundamental en esta relación de la lógica y la ciencia. La lógica se inicia lógicamente desde el momento de nuestro nacimiento. Comienza de acuerdo a lo que observamos. Es muy diferente lo vivido en la época antigua a lo que hoy podemos sentir. Esto es la lógica, es la acumulación de experiencias. Aunque entrando de pronto un poquitico en este tipo de lógica, puede haber una gran diferencia entre lo esencial y lo experimental y lo que es realmente la ciencia. La ciencia también depende de un desarrollo histórico y sociológico, indudablemente. Cada uno de nosotros utiliza diariamente la lógica porque pensamos, porque razonamos, porque para dar respuestas correctas necesitamos analizar, necesitamos discernir. La lógica es precisamente eso, es el estudio del criterio para la evaluación de argumentos. Ahora, profundizando un poquito en lo relacionado con la ciencia, podemos ver que todos los días acudimos a ella. Buscamos siempre la ciencia porque planteamos nuevas hipótesis, buscamos nuevas tesis, queremos aumentar cada día nuestra capacidad de raciocinio. Cada nuevo momento nosotros sentimos y vivenciamos cosas que a veces nuestro pensamiento no logra discernir. Y científicamente, desde diferentes ámbitos, pues indudablemente se van a presentar y a profundizar cambios y van a nacer nuevas investigaciones sobre hechos que rodean a todos los seres humanos, a nosotros. Nosotros, como les dije inicialmente, somos seres biopsicosociales y cada parte de esta triada, en la parte biológica, en la parte psicológica y en la parte social, pues nos... He estado experimentando todos los días la ciencia y la lógica en mi vida. Claro que sí, la cotidianidad es el insumo en que pues nosotros nos encontremos pues al acecho, ¿no? De algo, al acecho, al estar ahí. Y considero importante mencionar que, por ejemplo, en la ciencia, bueno, lo vamos, por ejemplo, con alguna experiencia, bueno, reciente que tuve. Es el instante de pronto uno acercarse al médico bueno, se efectúa allí un diagnóstico que ya ha tenido previa medición con ciertos instrumentos, ¿no? Que han sido aplicados, estudiados y ejecutados. Entonces, pienso que por un lado, sí se ha llevado pues la ciencia y que de alguna u otra forma parece ser que la prueba, ¿sí? De la ciencia es básicamente importante porque es algo también que se observa y se mide. Entonces, considero que sí. Por otro lado, en cuanto a la lógica misma de la vida, la considero, por ejemplo, voy a abrir un paréntesis con un fragmento del libro de Fernando Pessoa y bueno, les explicaré en cuanto pues al aspecto de la lógica. Entonces, inicia así: pensar es destruir. El propio sistema del pensamiento lo indica para el mismo pensamiento, porque pensar es descomponer. Si los hombres supiesen meditar el misterio de la vida,
Si supiesen sentir las mil complejidades que acechan al alma en cada pormenor de la acción, no actuarían nunca, incluso no vivirían. Se matarían de tan asustados como los que se suicidan para no ser guillotinados al día siguiente. Entonces cierro comillas. En este aspecto, por ejemplo en este fragmento del escritor Fernando Pessoa, se puede evidenciar que existe una sintaxis, ¿sí?, que hace parte de la coherencia del escrito, ¿sí? Hay sujetos, verbos, predicados, hay puntos seguidos, puntos aparte, coma, ¿sí? Entonces, básicamente, pues esto lo suministra el mismo lenguaje, ¿no? Que son signos que sirven pues para una comunicación o algo que me está comunicando el escritor, ¿sí?, acá en el libro de Desasosiego. Entonces considero que en esta cotidianidad que pues nosotros como estudiantes de filosofía tenemos mucha relación precisamente con los textos, con los libros y bueno, y en mi particularidad también con los poemas, o con lo que es la literatura y también con otras expresiones artísticas. Se concibe necesario en que pues hay una lógica precisamente en esta forma de ordenar y razonar los pensamientos, por decirlo así, ¿no? Entonces, tanto ciencia como lógica es una experimentación cotidiana en que pues nos vemos, o yo en mi particularidad, me veo también sumergido precisamente a estas expresiones, ¿no? Entonces, muchísimas gracias.